Hola, ¿qué tal chicos? En este nuevo video hablaremos un tema acerca de la Santa Muerte. Yo no soy creyente de dicha deidad o divinidad, más sin en cambio detallaré con respecto a mi invitada en este podcast. Como ven, el formato es un poco diferente a lo que suelo hacer, así que téngame paciencia si no hago las cosas tan bien como debería. Pero, nuevamente, es un nuevo podcast o más bien un nuevo formato que nos dará el canal. Un formato el cual espero que a ustedes les sea totalmente de agrado. Sin nada más que decir, soy Aslatiel Dead Crow. Empecemos con dicho podcast. Hola, ¿qué tal a mis cuervitos herejes del imperio? ¿Qué tal? Soy Aslatiel Dead Crow, esta vez con un nuevo tema para el canal. En esta ocasión tenemos un podcast con mi amiga de la escena gótica, Jane. Saluda, Jane, a mis suscriptores. Hola chiquitines, ¿cómo están? Este podcast va a ser hablando del esoterismo y el ocultismo, y a este podcast lo bauticé como Reunión de Cuervos. Sí, no es el mejor nombre de la vida, pero pues era algo. Pero bueno, como dije, mi primera invitada es Jane Morten, una amiga de la subcultura gótica que conocí hace unos meses. Y en este tema trataremos la creencia sobre la Santa Muerte, ya que ella es creyente de esta deidad y nos va a quitar ciertas dudas que tenemos acerca de esta religión, así como despejarnos ciertos sesgos que tenemos mucha gente que no pertenecemos a dicha religión. Así que, Jane, ¿estás lista para empezar con esta entrevista? Adelante. Adelante, a ver. Primero que nada, ¿cuál fue tu primer paso al esoterismo o al ocultismo? Pues mira, para empezar, así como dentro de la subcultura, también me empecé a adentrar a esos temas, ya que pues tenía dos amigas, las cuales las conozco desde cuarto y quinto año de primaria. Desafortunadamente ya no están en este plano, pero las dos trabajaban prácticamente con 4 deidades, pero una de ellas era como que estaba más preparada. Haz de cuenta que esta chica, le voy a decir por su apodo que tenían en esas épocas, se puede decir, le apodaban Yuki. Y pues digamos que Yuki prácticamente empezó a adentrarse a este mundo desde los 11 años, ya que ella pues había tenido una revelación en donde empezó a ver a Lilith. No sé si más o menos me estás entendiendo. Sí, Empezó a tener ciertas señales con ella. Sí, más o menos ubico a Lilith y a las deidades así, más o menos sí las ubico. Más o menos estoy informado, no sé mucho porque no es mi rubro, pero sí sé más o menos acerca de ese tema. Entonces, pues, en efecto, ella empezó así como que a investigar un poquito más de Lilith, empezó a indagar un poquito más en esos temas. Y pues con el tiempo esa información se la empezó a transmitir a mi otra amiga. Es prácticamente su prima. Y esta chica pues le apodamos la Valquiria, porque pues realmente esta mujer parecía una vikinga en sus momentos y pues bueno. Pero ella empezó como que a adentrarse más a lo que vino siendo este culto de la Santa Muerte, al igual que también empezó a tener ciertas creencias paganas, así como también llegó a trabajar con otra entidad. Pero llegando al punto de la Santa Muerte, se puede decir que ellas lo que me empezaron así como que a informar fue que en primera no se debe de trabajar con mala intención, porque recordemos que la muerte no es ni buena ni mala, es prácticamente justa. Porque al final de cuentas, pues la que nos va a rendir cuentas cuando tengamos que morir es ella. Ella es la que prácticamente va a agarrar y nos va a llevar al destino que sea por todo lo que hicimos en esta vida. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, más o menos es como aquella que nos va a juzgar después de la muerte, esa deidad que hace no vamos a todos a caer en sus manos, es la que le rendiremos cuentas al final del día. Así es. Es cierto que mucha gente de las que más o menos somos dentro del cristianismo o religiones paganas sabemos mucho acerca de la muerte como ese fin, esa transición de estar vivo a estar muerto, y muchas culturas antiguas como que la adoraban, ¿no? Pero aquí mi pregunta, más o menos, ¿tú qué opinas más o menos de las personas de los delincuentes que adoran a la Santa Muerte? ¿Cómo conllevas tu creencia con esta gente que quieras o no mancha tu religión? Pues mira, te voy a ser muy sincera, en ese aspecto, la verdad sí me provoca muchísimo conflicto, ya que pues
como en todo tipo de creencia, incluso pasa con los santeros, pasa con los que te manejan el paganismo también, los que trabajan con Malverde, con otras entidades. Me genera mucho conflicto esa parte, ¿sabes? Porque al final de cuentas se está creando un estigma, se está creando un prejuicio y piensan que todos somos de su misma condición, lo cual no es así. Además de que si te pones a pensar un poco, las personas que se dedican, por ejemplo, al narcotráfico, a lo que vendría siendo robar, o sea, prácticamente a delinquir y atentar contra el prójimo, no siempre les dura eso. Incluso pasa hasta con los que llegan a trabajar con demonios, ¿sabes? Porque te lo vuelvo a repetir, cada entidad dentro de lo que cabe no es ni bueno ni malo, es justo. Y en esta vida y en la siguiente, nosotros, así como pedimos favores, también tenemos que dar algo a cambio. Y eso también deriva de nuestras acciones. Ok, entiendo. Es cierto que también el paganismo tiene ese problema con los neonazis, el paganismo vikingo, bueno, el Asatru, es muy contaminado con eso y más o menos entiendo tu postura, porque pues ya eso no, pues esta gente ocupa esta religión para hacer sus fechorías. Sin más lejos, mis vecinos son creyentes de esta deidad y la mayoría pues no va por buen camino, pero entiendo tu punto, o sea, creo que es conflictivo, ¿no? Para una persona que tiene una fe, llamémosla pura o con buenas intenciones, comparado con gente que su propia creencia es bastante, digamos, nociva, ¿no? Para la sociedad, o transgiversa la religión. Así es. Ahora, viéndolo de esa parte, la muerte prácticamente no te va a trabajar o manejar caprichos, porque como reitero, es justa. Se basa más en cómo actúas tanto para ti mismo como para el prójimo, para tu familia, amigos, compañeros de trabajo, para todo. Prácticamente ella se basa más en lo que eres en parte de esencia. No te va a hacer como tal a cumplir un deseo egoísta, un capricho, un berrinche, porque al final de cuentas te va a hacer ver que estás mal y te va a dar esas señales. ¿Cuáles son esas señales, más o menos? ¿Me puedes instruir acerca de eso? ¿O es otros temas un poco más profundos? No es tan solo, por ejemplo, con las personas que se dedican a hacer cosas delictivas, ¿no? Pueden tener una muerte bastante agónica, bastante terrible. Se pueden quedar en la pobreza, se pueden quedar en la calle. Les puede pasar cualquier tipo de evento. Y esto es prácticamente parte de... Entonces, como dependiendo de tus intenciones, la muerte al final del día te va a castigar de acuerdo a esas acciones. Más o menos. Así es. Así es. Es un tema muy interesante porque, quieras o no, cuando estás dentro de una religión cristiana, o en este caso, por ejemplo, el catolicismo o los testigos de Jehová, siempre te mencionan que, digamos que estos caminos siempre llevan a mal, pero por lo que me está dando a entender es que es más que nada las acciones del propio individuo más que de la propia religión, ¿no? Así es. Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo te interesaste en la Santa Muerte? He oído que ella como que te da ciertas señales. Hace tiempo tuve una amiga que me dijo que, quieras o no, la Santa Muerte te pone como en ese lugar y, bueno, te da señales como que te está llamando, algo así. Más o menos me explicó eso, pero no estoy muy informado. ¿Me lo podrías explicar, por favor? De hecho, sí te lo corroboro, porque, por ejemplo, yo antes, se puede decir que yo me encontraba, no vivía con mi mamá anteriormente, yo me encontraba viviendo con mi papá. Entonces, ella me dio muchas señales, pero la que más me impactó fue a través de un sueño. ¿Así como profético? Mira, la verdad, a lo mejor ahorita vas a sacar un poco de onda. Ajá, no te preocupes. Pero me di cuenta que en ese sueño me encontraba yo en un lugar, era como un campo, así el pastizal estaba verde, estaba muy bonito, pero lo que me llama la atención, y lo recuerdo perfectamente, fue que el cielo estaba como cayendo relámpagos, estaba nublado, pero el campo así como tal, con un pastizal preciosísimo y verde. Es como, ¿cómo te explico?
como que por alguna u otra razón yo sabía que no estaba ni arriba ni abajo. No sé si me estoy dando a entender. Ok, ¿estás como en una especie de limbo o de un estado neutral, por así decirlo? Un estado neutral, justamente. Entonces, cuando pasa eso, o sea, me veo, estoy en el campo y pues se siente, no hacía ni calor ni frío. Te digo, el lugar estaba como que ni muy desolado, pero tampoco era así como que te provocara algo, ¿me entiendes? Entonces, en eso empiezo así como que a observar a mi alrededor y de repente hace cuenta que siento que alguien me toca el hombro y veo unas manos preciosísimas como si se hubiese hecho una manicura, las uñas muy bien cuidadas, muy arregladas, pero cuando volteo me doy cuenta que es un ser que prácticamente está envuelto en una túnica. No le alcancé a ver el rostro, eso sí no te puedo decir, tiene realmente forma de calavera porque no le alcancé a ver eso. Solamente sé que está cubierto con la túnica y en efecto traía su guadaña. Entonces, no sé por qué en ese momento dije, yo ya me quedé aquí. O sea, yo estaba así con esa mentalidad de que a lo mejor yo ya me iba a quedar aquí, que ya no iba a despertar. Como si hubiese presentido que me iba a llevar, ¿sabes? Entonces, y lo recuerdo perfectamente, me empezó a decir que por qué no gritaba o hacía algo al respecto. A lo cual yo le dije que yo no tenía miedo de morir. Y es que realmente no tengo miedo de morir, porque al final de cuentas es como todo ciclo, al final todo comienzo tiene que terminar. Entonces siempre he tenido eso presente, además de que he tenido muchas experiencias cercanas a ello y estoy consciente de que tarde o temprano eso va a pasar. Entonces cuando ella me pregunta del por qué no huyo, por qué no hago algo al respecto, le dije que si me tenía que llevar, me tenía que llevar. Entonces me dice, tú no estás aquí porque vas a morir, aún no es el momento. Y esa frase siempre se me quedó, ¿no? De, no te puedes venir aquí porque aún no es el momento. Entonces, yo estaba pasando en aquel entonces una mala racha por un entorno bastante nocivo en muchos ámbitos, y pues yo le empecé así como que a decir que por qué me estaba pasando todo lo que me estaba pasando en esos momentos, ¿no? Entonces ella me dijo, es que tienes que ser fuerte. Tú vas a recuperar un vínculo que creíste haber perdido hace mucho tiempo. Entonces yo me quedé como de, o sea, no estoy entendiendo. Y ella me empezó a decir que yo iba a recuperar a alguien de mi familia. Entonces, ¿qué pasa después? Que de pronto pues me termino yendo de esa casa, me mudo con mi mamá y, y ahí te van las primeras señales que yo empecé a sentir. Primero fue el sueño, que te digo, ¿no? Después me empezó a llegar como un aroma a rosas. O sea, así como si estuviera oliendo un perfume de rosas. Me llegaba un olor de repente a canela. Y siempre que yo veía su imagen, como que de alguna u otra forma me la pasaba contemplando su imagen. Entonces, yo de repente empecé a, ¿cómo te digo? O sea, me empecé así como que a sacar un poco de onda, porque de igual manera, cuando iba en el transporte o así, a través de reflejos o cosas así, llegaba a ver una sombra de alguien igual así con una túnica y portaba una guadaña. Pero lejos de sentirme paniqueada o algo por el estilo, sentía como que esa tranquilidad. Era más como una paz más que un miedo, como esa sensación de seguridad, por así decirlo. Así es. Entonces... Sigue. Perdón, bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Que todas esas cosas se las llegué yo a platicar a mi mamá. Pues resulta y resalta que mi mamá ya tenía su altar de la Santa Muerte. Y a mí fue cuando me dijo, es que yo te encomendé a ella y por eso te llamó.
Oh, ¿Qué es lo que pasa? a ver, Pues que entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que ya en eso a mis amigas, bueno, en este caso a la prima de Yuki, que en paz descanse también, le decíamos Valkyria, yo le empecé a preguntar porque ella también se empezó a instruir con ella. Y ya fue cuando me dijo, si la estás soñando, ves sombras y el olor a rosas o cosas así por el estilo, es porque quiere que tú trabajes con ella. Te está llamando para que tú puedas curarte y puedas curar a tus seres queridos. Y en efecto, porque cuando yo empecé a, ¿cómo te explico? Le empecé a dar como que me acercaba al altar de mi mamá y le empecé a ofrecer rosas, le empecé a ofrecer a mí me encanta mucho la Jack Daniels, me encanta mucho esa bebida. Y también le llegué a regalar una a la niña Blanca y empecé como que a acercarme un poquito más a ella. Y fuera de coto, me llegó a salvar de un intento de asalto. entonces además como un milagro que ella te estaba protegiendo, por así decirlo. Sí, es que mira, te voy a explicar. Cuando empecé a tener más acercamiento con ella, haz de cuenta que iba yo de camino para la universidad y me subí, o sea, prácticamente yo me subí al camión que me llevaba para el metro, quedaba ahí en mi casa como a 20 minutos más o menos, media hora. Y en eso, se suben dos personas. Una se coloca adelante y la otra atrás, pero por lo que me percaté, sí me quedé así como de chin, nos van a atracar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a mí ya me iban a quitar mis cosas. Pero en aquel entonces yo traía mi laptop y estaba así como de no, porque lo voy a ocupar para clases, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, mi mamá me regaló una medalla que hasta la fecha la sigo portando, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero en cuanto me ven, dije, estas personas como que se quedaron de a 6, se quedaron como que, ¿cómo te explico? O sea, como que se quedaron perplejos y uno de ellos recuerdo que se empieza a hacer para atrás, así como que haciéndose para atrás. Hasta que en eso se accidenta, se cae del transporte porque dio hasta el escalón del camión y todo. Se cae y la otra persona igual se echó a correr. Entonces ya en eso se va, o sea, ya se van esos tipos, ya no les dio tiempo de asaltar ni nada. Y de repente se me acerca una señora y me dice, hija, ¿estás bien? Y le digo, sí, estoy bien, ¿qué pasó, no? Y todos empezaron así como que, o sea, se empezaron a hacer preguntas mutuamente las personas que estaban también en el camión. Y ya en eso, antes de bajarme al metro, me acuerdo que esa persona la señora me dijo, es que te defendió alguien, pero la verdad no encuentro a esa persona, ¿no? Entonces le digo, ¿de qué me está hablando? Me dice, no, es que lo que pasa es de que cuando te querían quitar la mochila, vieron a una figura, una sombra, al lado tuyo, y por eso se empezaron a aterrar. Entonces me quedé, o sea, les pregunté que cómo era la persona que estaba al lado mío, y me dijeron que igual, una túnica, y que lo que les había llamado la atención era la guadaña. Pero, ¿cómo te explico? No es la primera vez que me pasa esto. Incluso también con mis amistades me han pasado cosas muy paranormales en ese sentido. Pero como te repito, no... pero como te repito, no no es algo que me dé miedo, ¿sabes? Es como tranquilidad, seguridad, un poco de amor, por así decirlo. Así es, Wow, así es. interesante. Cuando me contaste esto, bueno, la apariencia de la Santa Muerte, me recuerda bastante a cómo tanto los nórdicos como los griegos, incluso los mexicas, trataban a los dioses como Mictlantecuhtli, la esposa de Mictlantecuhtli, Hela o Hécate también, aunque siento que no hay tanto, porque Hécate era la diosa de la De magia. la luna. Ajá, la luna. De la Yo siento que es más a Morrigan.
por los aspectos que tiene, a la diosa celta Morrigan, porque al igual es una mujer muy caritativa con los humanos, una que los protege, y no sé, de alguna manera cuando me contaste esa historia me recordó como un rey celta vio a Morrigan, dice que cuando él estaba en la guerra, vio como ella mataba a los soldados enemigos. Ahí supo el rey que él iba a salir victorioso, porque Morrigan lo estaba protegiendo. Y dicho y hecho, al término de la guerra, Morrigan se le apareció al rey después de la gran batalla y lo protegió. Así que cuando me contaste esta historia, me acordé de esta historia de Morrigan. O la apariencia de las, por ejemplo, en Roma a las moiras se le llamaba parcas. Y me recordó bastante a cómo te referías a ella con la túnica, porque los romanos se referían así a las moiras, con túnicas negras, con hilos, pero no se menciona guadaña. Creo que esa parte nunca se mencionó en los mitos griegos, pero me pareció curioso su parentesco de estas divinidades a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Tú qué opinas de eso? ¿O qué me puedes contar esa semejanza? Pues mira, en muchas tribus y en muchos cultos, a la muerte se le ha visto como una deidad. Te pongo, por ejemplo, prácticamente la Santa Muerte se dio a conocer aquí en México porque, pues, como tú mismo lo mencionas, ¿no? El culto se retoma desde las épocas prehispánicas con los aztecas, con los mexicas, cómo les rendían tributo. Por algo, la festividad de la Santa Muerte es, por lo regular se le llega a celebrar el 1 y el 2 de noviembre. ¿Sí se me escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hay que pensar que estaba corta el audio. Sí se festeja, creo que el día 2 de noviembre, pero también es por el equinoccio de otoño, si no mal recuerdo, que empieza desde el 25 de octubre y termina el 1 de noviembre, si no mal recuerdo. El 1 de noviembre, sí. Por lo regular, la fecha más importante para ella es el 2 de noviembre, porque recordemos que el 31 de octubre pues es lo de Halloween, Samhain, todo lo que conlleva. El 1 de noviembre es, si mal lo recuerdo, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre ya es el famoso Día de Muertos, y como ella es la encargada de todas las personas que ya no están en este plano, también se le rinde un culto, un tributo a ella. Eso es interesante. He conocido a algunos creyentes de la Santa Muerte que alaban a esta divinidad ciertos días de los meses. Por ejemplo, aquí en México, durante la época de los mexicas, se creía que los humanos pasamos por 9 transiciones, cada una correspondiente a un estado de putrefacción del cadáver, siendo ya cuando son calaveras o no son esqueletos, cuando ya llegaron al Mictlán. ¿Tú sabes alguna de estas celebraciones? Porque no he encontrado muchos que crean Santa Muerte que festejen así, conforme a los estados, hacia los 9 meses que dura cuando un cadáver pues está descomponiéndose, con esa tradición antigua mexica. Pues mira, ese pequeño dato apenas lo voy conociendo, porque mira, te reitero, en este ámbito ahorita soy principiante, o sea, apenas me estoy instruyendo, no tiene mucho que me estoy induciendo a esto, pero algo así había escuchado. Entonces, esta cuestión pues sí la tengo que estudiar un poquito más, francamente hablando. Ok. Y a ver, otra cosa que se me va a ocurrir, me estaba olvidando, es tú te interesaste en el ocultismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese interés por el ocultismo o lo oscuro antes de tu creencia en la Santa Muerte? Pues mira, yo tengo un don que es la clarividencia. Obviamente, aunque tengas un don, tienes que estudiar y tienes que aprender a controlar esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces tendremos a ser susceptibles en muchos aspectos. Así como puedes jalar cosas buenas, también puedes atraer lo malo. Entonces, yo me percaté de ese don desde los 3, 4 años. Porque haz de cuenta que yo tenía yo sueños en donde me tocaba ver accidentes
en donde yo crecí originariamente, ¿no? Que es acá por Metro Pantitlán. Entonces, yo me despertaba en las noches incluso hasta llorando y gritando. Y mis papás pues prácticamente me llevan a un templo y pues ahí es donde me empiezan a decir que esos sucesos sí ocurrieron en la vida real. Que esto fue en la época de los 80s, en la época de los 70s también, en donde ocurrieron estos accidentes, porque igual así me empezaron a preguntar qué era lo que veían estos sueños y les comentaba, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se me informa que yo tengo ese don, que la razón por la que yo tenía esos sueños era porque prácticamente mi don ya quería que yo lo empezara a ejercer desde esa edad, pero por ser una simple niña de 3, 4 años, pues no podía hacer eso. Y entre comillas hicieron lo posible por cerrarme el tercer ojo. Sin embargo, pues no creo que sea como tal porque sigo viendo cosas. De verdad, qué mal que mis amigos, qué mal que mis amigos no están aquí presentes porque te pueden corroborar de que hay veces que luego digo, va a pasar esto y se llega a cumplir. Incluso tengo más experiencias paranormales en cuestión de que he conocido mis vidas pasadas. Tuve apenas un sueño donde se me advirtió de una persona que nos iba a resultar ser una persona completamente abusiva y en efecto de la que nos salvamos. O sea, de verdad, como tal no me han cerrado el tercer ojo porque sigo viendo cosas, ¿me entiendes? O sea, puedo ver cosas del pasado y puedo ver cosas del futuro. O sea, tienes ese pequeño don. Yo más o menos lo tenía cuando era pequeña, pero eran más déjà vus. Me sigue pasando, pero son como recuerdos vagos, así de la nada. Pero es cierto que mucha gente que ha tenido contacto con esta religión ha presenciado cosas así, no todos, pero creo que es de la primera ocasión que escucho que puede ver esos sucesos. Me quedé muy impactada, la verdad. Es digamos, un tema que me causa mucha curiosidad ese tema. Luego, si quieres, podemos traer a tus amigos para que nos cuenten un poco más de esos temas entre todos. Sería interesante. La verdad sí estaría muy interesante. Además de que, por ejemplo, igual si quieres, podemos hacer después un capítulo sobre temas de vidas pasadas y también te puedo mencionar eso. De hecho, bueno, has visto que también sé dibujar, ¿no? Entonces, tengo algunas fotos de esos dibujos donde hago personajes, no tomo referencias ni nada, sino que salen de esas visiones que he tenido de mis regresiones de vidas pasadas. Es cierto que he escuchado eso de las regresiones, pero sé que es como tanto complicado como peligroso si no lo haces bien. ¿Cómo sería en tu definición una regresión bien hecha? ¿O qué precauciones tomar en esos casos? En primera, pues hacerlo con un verdadero experto, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando, o sea, tu alma prácticamente, o tu espíritu, como lo quieras llamar, lo que hace es, pues, tener como tal un viaje. Recordamos que, pues, existen ciertos mundos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes ese control ¿cómo se dice? ¿Qué pasa cuando no tienes ese control absoluto? Puedes jalar malas energías, algunos pueden tomar incluso tu cuerpo, o también las mismas regresiones, sobre todo los que llegan a tener unas muertes completamente terribles, les puede generar un trauma también. Entonces sí es peligroso que lo hagan solos y que esto sí se tiene que hacer con un experto en ese ámbito, porque, o sea, repito, muchas cosas en ese momento pueden pasar. ¿Cómo qué tipo de cosas podrían pasar si se llega a hacer mal, si no es mucha impertinencia? Por ejemplo, si tú haces solo la regresión y, por ejemplo, te ves que tuviste un accidente a tal grado de que te pasó algo así, de que ya de plano no pudiste como tal vivir para contarlo, te genera ese trauma. Y como te digo, las regresiones son prácticamente viajes a otros mundos. Y así como puedes ver cosas positivas, puedes encontrarte entes
del bajo astral en donde te pueden poseer prácticamente o te pueden consumir a nivel energético. Entonces, cuando tú regresas, puedes sentirte hasta mal en cuestiones de salud. Oh, entiendo. He escuchado temas así, pero ya más con, digamos que brujería mal hecha a personas que te dañan tanto tu cuerpo como tu espíritu y tu propia energía. He escuchado esos temas. Y otro tema que me causa curiosidad es, al final de la muerte, por ejemplo, cuando llegas al final de tu vida, cuando mueres como tal, ¿en qué creen? O sea, entiendo que la muerte es aquella que nos lleva hacia el descanso eterno, pero así como otras religiones, por ejemplo, los nórdicos creían que Hela, que llevaba a los muertos a distintas zonas dependiendo de sus crímenes o la forma en que vivieron. ¿Ustedes también tienen algo similar o es el paraíso cristiano como tal o es otro totalmente diferente? Pues como tal recordemos que por ejemplo se llega a comparar mucho el infierno de Dante como con los 9 niveles que hay o sea, están los 9 niveles del infierno de Dante, así como también están los 7 niveles del Midland. Y si te das cuenta, tienen ciertas similitudes. Entonces, como tal, no estamos como que en esa parte de que, nos vamos a ir al infierno o nos vamos a ir al cielo. No, o sea, sino que hay realmente un mundo en donde a lo mejor puede ser otro plano, puede ser otra dimensión como tal, en la que podamos, no sé, ¿cómo te explico? Uy. Ay, dame tiempo, espérame. Sí, tengo la idea, pero... Tú procesala. O sea, como te digo, o sea, existen ciertos niveles que tienden a ser comparados. Pero más que nada, la muerte nada más nos va a redireccionar para ver hacia dónde vamos. Si realmente hemos hecho cosas buenas, algunos, o sea, no digo que todos, pero algunos piensan que te puedes ir al cielo o al infierno, mientras que otros piensan que como tal es el descanso eterno. O sea, como tal, los creyentes de la Santa Muerte no se definen por ciertas ideas religiosas, sino más que nada lo ven ya como el fin de todo. No sé si me estoy dando a entender. O sea, hace como tal llegas al final de tu vida, pero hay, digamos, otro plano en donde la Santa Muerte te recibe, por así decirlo. Uh-huh. Oh, es muy interesante. Y otro tema interesante, otro tema que me causa interés es, ¿cuál es tu relación con el Dios cristiano con la llegada de la Santa Muerte a tu vida? O sea, entiendo que para algunos cristianos esto es como una blasfemia o una herejía. A mí en lo personal me da igual, porque yo soy mitad pagano, así que yo entraría en la categoría de apóstata en muchas religiones cristianas. Pero, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Sigues creyendo en Dios o hay alguna interferencia entre ambas divinidades? ¿Cuál es tu experiencia en eso? Pues sí, o sea, claramente creo en Dios. Pero te voy a ser muy sincera, no creo en el Dios que las religiones alabrámicas tienen, ¿no? Sino que para mí Dios es algo más allá y que es aquel ser que no discrimina a nadie. Porque si te das cuenta en el Antiguo Testamento, ves que no podías ser gay porque tenemos lo de Sodoma y Gomorra, cómo los castigan y todas las aberraciones que encuentras dentro de la Biblia. Pero si te das cuenta, eso lo pones hasta cierto punto lo cuestionas y dices, entonces, como tal, Dios no amaría a un prójimo. O sea, te lo está explicando un simple mortal, como de que es que Dios te va a castigar hasta por respirar, pero no debe de ser así. Hay que aprender a separar lo que viene siendo la creencia cristiana, católica, dentro de lo que viene siendo del culto de la Santa Muerte, porque reitero, sí se puede creer en Dios, más no en el que te dicta la iglesia, sino en lo que tú consideres. Y te lo vuelvo a repetir, para mí Dios es un ser más allá, el que creó a la humanidad y el que como tal no discrimina, no importa si eres hombre o mujer, si eres blanco o negro, si eres rico o pobre. O sea, realmente para él ama a todos por igual sin importar qué.
obviamente si tú no crees en Dios, no puedes creer en otras entidades. Sí, porque eso lo menciona la Biblia, creo que, no me acuerdo en qué versículo era, ya lo pondré acá en el video. Menciona que Él es un Dios celoso. Es cierto que hay mucha, ¿cómo se llama? Diferencias entre la actitud de Dios en el Antiguo Testamento, que era más severo, más, no cruel, sino más estricto, por así decirlo, con los súbditos, a cuando llega Jesús en el Nuevo Testamento, que es un poco más light, un poco más relajado, es una visión totalmente diferente de Dios, ¿no? Es como, por así decirlo, uno totalmente diferente. En algunos casos mucha gente llega a decir que pues, son dioses totalmente diferentes. En este caso, entonces, tu relación con Dios no ha cambiado para nada, sino que se lleva bien y está en equilibrio con tu creencia en la Santa Muerte. ¿Es correcto? Sí, en efecto. Muy interesante, muy interesante. Y ¿qué tengo con la otra pregunta? Deja de preguntarle. Y en general, ¿desde los cuántos años estás en el ocultismo? ¿Y desde cuántos años empezaste a creer en la Santa Muerte como tal? Pues como tal, en la Santa Muerte solamente llevo 3 años. Obviamente no ha sido suficiente para mí porque, mira, no solamente con la Santa Muerte, sino con todas las deidades que existen. Si vas a trabajar con esa entidad o con esa deidad, todo es un estudio constante. Todo es un estudio constante. Nunca vas a dejar de aprender. Esto es como en la ciencia. Esto también es como en las leyes. Todo se actualiza. Todo constantemente se actualiza. Y pues vuelvo a repetirlo. No te puedo decir soy muy experta en el tema porque, repito, no tiene mucho que yo estoy en esto. He intentado como tal acercarme con personas para ver si me pueden enseñar acerca de cómo trabajar con las energías y todo, pero sí me he llevado una que otra mala experiencia porque son personas que, o sea, se acercan y te venden el choro mareador de que, yo te voy a enseñar temas de ocultismo, pero... Y sí sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, que todo a cambio de favores sexuales y pues la neta eso no está chido. Sí, o sea, que ocupan la fe como una manera de ligar o tener un contacto, como diría el Espartaco, su alce, y como que manchan un poquito las creencias, ¿no? Creo que también pasa mucho en el cristianismo evangélico o en el católico, que por una oveja negra o una fruta podrida ya meten en el saco a todas las personas y los ven mal. Creo que también pasa en el ocultismo y en el paganismo. Así es. Sí, justamente. A ver, sí. Y pues, es como te digo, o sea, el problema aquí con este tipo de cultos es de que, o sea, sí puedes buscar quién te puede instruir porque pues obviamente apenas te estás adentrando y todo, pero sí hay que tener muchísimo cuidado en ese ámbito porque muchas veces o te piden esa clase de favores o hay unos que no sé por qué cometen la idiotez de ofrecerte como sacrificio. No sé si te llegaste a enterar, por ejemplo, de un caso en donde una señora, no me acuerdo en qué estado, pero prácticamente mató a un niño de 10 años, si mal lo recuerdo. Lo ofreció como un sacrificio a la Santa Muerte. Y pues la verdad, como reitero, ese tipo de cosas sí me conflictúan porque como tú mencionas, ¿no? O sea, por ese tipo de personas, la sociedad, las personas religiosas piensan que todos somos iguales y pues no debe de ser así. Creo que también pasa mucho en el paganismo. Creo que, si no mal recuerdo, que fue en Estados Unidos donde una mamá sacrificó a su hijo pequeño por Odín. Y si no mal recuerdo, también hubo un caso similar, creo que en México, donde había creyentes de un dios azteca que también sacrificaron gente, pero creo que son esas como personas muy extremistas realmente que malinterpretan o en general transgiversan lo que es la fe para hacer sus fechorías. Creo que tiene razón ahí, como que conflictúan porque es como que yo no tengo esos pensamientos, jamás lo haría, pero ¿por qué esta gente lo hace y mancha algo que yo creo con todo mi corazón? Creo que a todos nos ha pasado un poquito acerca de eso cuando estamos en estos temas
bueno, no de lo, bueno, yo no tanto del ocultismo, sino más de la mitología y la historia, pero también me ha tocado ver esa gente en el paganismo. En el lugar donde lo hemos visto es en el paganismo nórdico, donde pasa mucho esto. Incluso con los fascistas, porque por alguna extraña razón está lleno de fascistas en la creencia nórdica, no sé por qué, pero entiendo tu postura de esta gente mancha esta religión y por culpa de esta gente nos ponen a todos el mismo saco como de malas personas, ¿no? Así es. No, y es que mira, esto me lo dijeron mis dos amigas, ¿no? De que si tú vas a trabajar con una deidad, sea la Santa Muerte, sea con Hécate, sea con Odín, sea con quien sea, todo te tiene que nacer del corazón. Nunca trabajes con el ego, porque lejos de atraer, vas a alejar o hasta a veces se te puede voltear de formas caóticas. Porque pues tú sabes, ¿no? El manejo de la energía se da más que nada por la intención que tú llegas a tener. Sí, es lo que también veo, de que como tal creo que una de las cosas que se barajean mucho en el paganismo nórdico, ejemplo la magia, el Galderman, si mal recuerdo, la magia de runas, que es la magia de Odín, se menciona que tienes que ser muy sereno, así como Odín, o sea, tienes que ser sereno, estar tranquilo y en general tener los pies en la tierra, porque las palabras hieren, tienen poder sobre otras personas, y creo que es algo que la creencia nórdica se mantiene. Incluso la creencia mexica, viendo a, por ejemplo, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl, que es el dios tanto de la ciencia como de la magia y el sacerdocio, siempre se menciona que tienes que tener muy los pies sobre la tierra y no elevarte el ego. O incluso en la Biblia, por ejemplo, en una parte menciona que puedes desterrar demonios en el nombre de Dios, pero sin amor eres solo un plato que suena. Creo que es mantener la humildad más que nada, ¿no? Y es. Pues es como te digo, nunca, y es un error que se comete mucho. Te pongo de ejemplo las personas que te piden que hagas amarres, ¿no? ¿Por qué quieres obligar a una persona que esté contigo? O sea, no, eso prácticamente no es amor, es posesión. Y la posesión no viene del corazón, viene del ego. Porque el ego prácticamente es la cuestión más negativa y la parte más... es la parte más negativa y el lado más perturbador que podemos tener como seres humanos. Sí, es como... Entonces... es como lo peor que un ser humano puede llegar a hacer, ¿no? El intentar esclavizar a una persona, el quitarle su libertad, que es lo más preciado, por así decirlo. Así es. Y pues lejos de hacer que esa persona te ame, haga lo mismo que tú estás haciendo, ¿no? Que es obsesionarse. Y pues eso tampoco está bien, ¿sabes? Porque como tú mencionas, le estás arrebatando esa libertad y todo eso, lejos de conllevarte una felicidad, te va a conllevar a puros desastres. Sí, es lo que, bueno, hay una conocida, ya tú sabes quién era, la que siempre te cuento por chat. Ella me contó, claro. En su momento me contó de que intentó hacerle como un amarre a su expareja, pero al final todo terminó mal porque pues el chavo la terminó dejando por esta cosa y ella me dijo que terminó haciendo que su divinidad, que ella creía, se enojara con ella y le empezara a dejar de hacer, ¿cómo decirlo? Favores o quitarle su bendición. Es lo mismo que pasa creo que también en el cristianismo, cuando, no sé, te alejas un poco de Dios, te alejas un poco de las cosas, sientes que ya no te salen las cosas bien, como que todo está negativo, como que pierdes esa esencia divina. Eso... prácticamente cuando te alejas, estás prácticamente como que rompiendo ese vínculo energético que tienes con Dios o con cualquier otra deidad, ¿me entiendes? Entonces, por eso es de que las cosas ya no suelen fluir como tal, porque prácticamente eso es lo que hace, ¿no? Cuando tú te alejas de todo eso, esa conexión empieza a desvanecer poco a poco. Entonces, cuando esto se corta, empiezan los desastres como tal. Sí, porque estás ocupando el ego, estás ocupando una fuerza egoísta y ocupando el poder de un dios, que eso ya es de por sí algo bastante malo. O sea, creo que ocupar una divinidad es lo peor que puede hacer una persona, porque pues, a mi parecer, como yo, una persona que soy profundamente creyente, tanto de Dios como de algunos dioses paganos, es como que estoy escupiendo en sus nombres, estoy como intentando elevarme al nivel de ellos cuando soy un mortal, estoy abajo de ellos.
Y siento que ocupar esos como fines egoístas va más allá de, no sé, una admiración. Es más como si lo estuvieras utilizando en vez de creer en ellos, con fe y amor, ¿no? Así es. Y, a ver, ¿qué otra pregunta me sabes? Tengo una pregunta en la cabeza que no había notado. Como tal, ¿qué consejos le darías a una persona que quiere iniciarse en el ocultismo? Pues miren, siempre tengan presente esto, y es, cuando tú empiezas a trabajar todo esto, toda acción tiene una consecuencia. Si lo vas a hacer, que sea para ayudarte y para ayudar a tus seres queridos. Nunca lo hagan para el mal, porque repito, trabajar con el ego también conlleva muchas cosas caóticas, y son cosas que se les deben de tener tanto como respeto, así como una cierta responsabilidad, porque volvemos a lo mismo. O sea, todo esto se hace con esa intención, con lo que te nace del corazón, ¿no? Al final de cuentas, tu energía se va a proyectar a través de tus emociones y las intenciones con las que lo vas a hacer. Y eso mismo te puede ya sea beneficiar o te pueda perjudicar. Entonces, no estoy diciendo con esto de que no se adentren, esto no es para cualquiera, no. O sea, nada más tengan presente que en este ámbito, sea con lo que vayas a trabajar, siempre tienes que hacer algo o dar a cambio algo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sí. Entonces, el consejo es ese. O sea, si se van a adentrar a ese mundo, nada más tengan presente que lo tienen que hacer para beneficio, para beneficiar y beneficiarse a uno mismo, más nunca perjudicar. ¿Por qué? Por eso llegan a pasar ciertos sucesos que nos pueden marcar, ya sea de forma temporal o de forma permanente, pero de alguna u otra forma se tiene que hacer con cierto respeto. Es como aquellas personas en por ejemplo, narcotráfico que delinquen, que por poder de la Santa Muerte terminan mal porque están usando el poder de esa divinidad para cosas negativas. Están ocupando su poder para delinquir, y de alguna manera la Santa Muerte es como ese padre, ¿no? El típico papá que te dice hazlo y al final vas a ver que te va a salir todo mal. O sea, es como, te voy a dar permiso, pero al final del día vas a terminar tú mal y yo al final te voy a castigar por lo que hiciste, ¿no? Es como, no te subas al árbol, y si te subes al árbol y te caes, aparte de la chinga que te vas a dar, yo te voy a dar una todavía peor. Creo que es un ejemplo bastante acorde con eso, ¿no? Bueno, es un poco más pequeño, en vez de englobar todo lo que conlleva el hacer enfadar una divinidad, ¿no? Claro, así es. Entonces esto pues prácticamente no es un juego, o sea, toda acción tiene una reacción, repito, y pues prácticamente esto se tiene que hacer con la finalidad de beneficiar más, no perjudicar, porque nosotros no somos quienes al final de cuentas para decir quién vive, quién muere, quién sufre y quién es feliz, ¿sabes? Oh, entiendo. Pero bueno, aquí mi indiscrepancia, por así decirlo, ¿cómo tú llevas tu adoración a esa divinidad? ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere iniciarse en esta creencia? ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, pues primero, yo tengo un altar, no está muy grande que digamos, pero trato de mantenerlo limpio. Eso sí, la limpieza siempre es importante, porque, como repito, se pueden hacer manejo de energías en un altar. Entonces, ¿qué pasa si lo descuidas? Es estancamiento. Entonces, siempre hay que mantener limpio en primera su altar, ¿no? Otro consejo que puedo dar, ofrezcanle lo que esté a su alcance. Lo más primordial para su altar es ponerle fruta. Por lo regular son manzanas de color rojas o verdes. Se le puede realizar algo que te nazca del corazón. Le puedes poner vino, le puedes poner tequila, le puedes poner aguardiente, le puedes poner un vaso de agua. Algunos le llegan a poner incluso hasta panecitos de esos dulces que vas a encontrar en cualquier panadería, ¿no? También algunos se los ofrecen. Y pues esto no es
no es como tal, ¿cómo decirlo? O sea, no es como tal así que forzosamente, pero sí es como que algo representativo, ya que también pues la Santa Muerte está basada en esas creencias de las épocas prehispánicas y todo. A ella le encantan mucho los dulces tradicionales, entonces esos también son primordiales. Bueno, pueden ser opcionales, pero también los pueden poner en su altar, no debe de haber ningún problema. Algunos otros les llegan a ofrecer flores, otras personas les pueden poner dinero. Ahora sí que es algo que a ti te nazca, sea de poco o mucho, es lo que a ti te nazca. Pero lo que sí, siempre mantengan limpio el altar, más que nada. Es más como que te nazca del corazón algo con fe, ¿no? Es ese como una muestra de cariño a esta divinidad, ¿no? Sí es. ¿Y cada cuánto se limpia el altar o cuando la fruta se echa a perder? ¿Qué hacen con ella? ¿Cuáles son los procedimientos a llevar a cabo? Por ejemplo, cuando la fruta se echa a perder, lo importante es nunca lo recojas con la mano. Eso me lo enseñó mi mamá. Nunca lo recojan con la mano nada más así. O sea, tomen una bolsa, envuélvanse la mano con ella y toman la fruta y luego la cierran y a la basura, ¿no? El altar por lo regular yo lo limpio cada semana. Cada fin de semana tengo que limpiar el altar porque en primero no me gusta tener como que mis cosas sucias. Soy muy quisquillosa en ese sentido. Y bueno, y en segundo lugar, pues más que nada por respeto a mi niña, ¿no? La tengo que tener limpia porque pues al final de cuentas también para ella es una falta de respeto que le tengas descuidado su santuario, su lugar donde debe de sentirse cómoda. Entonces, la limpieza es lo primero, es lo más fundamental en todo. Creo que todas las religiones es similar porque casi todos los dioses son dioses del orden y tener ahí como descuidados un poco una falta de respeto al equilibrio, ¿no? Es una enorme falta de respeto a estas divinidades. Así es. Pues es que es como, prácticamente el altar es como el hogar de esa deidad. Entonces, pues claro, si a uno mismo no nos gusta tener nuestra casa sucia, con polvo, con basura y cosas así, imagínate a las deidades, ¿no? Porque pues al final de cuentas ese es su lugar, ese es su santuario, como digo, es prácticamente como su hogar y se debe de mantener limpio. Ok, entonces la limpieza, chicos, es lo primordial, lo primero, y nunca hacer enfadar a esto porque son fuerzas más allá de entendimiento, son divinidades al final del día, son dioses, si lo podemos llamar de esa manera, son seres que están por encima de nosotros y por lo tanto hay que ser ordenados más que nada para evitar enfurecerlos. Y ustedes, como entrando en esto del tema de enfurecer, ¿tienen algún tipo de ley, tipo mandamientos, tipo, por ejemplo, las leyes de Odín, las leyes de Nezahualcóyotl o los 10 mandamientos cristianos? ¿Ustedes tienen algo similar a eso? Pues como tal, mandamientos son pues los básicos, ¿no? Que es el no robarás, el no matarás, no vas a hacer daño. Más que nada lo fundamental es eso, que vas a hacerlas para beneficio, más no para dañar. Entonces, como tal, mucha gente puede decir que gente que está en la delincuencia está malinterpretando o dando mala imagen a la creencia de la Santa Muerte, haciéndola ver como algo negativo, algo como ejemplo en ojos de varios cristianos despreciable. O sea, es como es como lo que me dijiste de no robarás. Muchos creyentes de la Santa Muerte lo hacen y están como ofendiendo a esa divinidad porque están transgiversando las creencias o los valores que transmite, ¿no? Así es. Eso es muy interesante, la verdad. Me has quitado muchas dudas que tenía acerca de este tema, porque al final del día pues, yo no sé mucho sobre la creencia de la Santa Muerte. Yo lo máximo que sabía era por mis vecinos y ellos no están en muy buenos pasos. Y me agrada saber que una de mis amigas cercanas del mundo GOT, pues que no está metida en esos crímenes, pues me haya despejado muchas dudas acerca de estos temas. ¿Alguna reflexión final que quieras hacerle a este tema? Pues más que nada que pues
como en todo, ¿no? Si no creen o creen en ella, se tiene que respetar. Toda creencia es libre de, de tomar, no importa el sendero que tomes, siempre háganlo con respeto. Igual si igual conocen personas que a lo mejor son de otras religiones y así, respeten las creencias. Cada quien tiene derecho y libre albedrío en lo que quiera creer. Así de simple. Ya saben, chicos, el respeto, como dijo el Benito Malvado, el respeto al derecho ajeno es la paz. Recuerden, nunca discriminar a aquella gente que tenga una creencia diferente, porque al final del día eso es un poco culero. Ya hay muchas cosas malas en el mundo y pues no queremos más toxicidad. Muchas gracias, Jane, por esto. La verdad, me gustó mucho esta plática que tuvimos acerca de este tema. Gracias por ser la primera invitada a este podcast de tanto de ocultismo, terror y temas de religión en mi canal. Ya es un tema que quería hacer hace tiempo, pero hasta ahorita tanto tú como yo dijimos que íbamos a grabarlo el martes y nos tardamos todavía un montón de días en hacer esto. Pues sí, pero pues es que el trabajo, obligaciones, los chismes, los chismes, las funas. creo que como góticos no vamos a hablar de las funas. Yo hasta ya recibí mi pequeña funa con Madame. Hola, me presento. Hola, me presento. LOL, ya soy alguien en el mundo GOT de Ciudad de México. Creo que es una broma que se hace mucho, ¿no? De ya no eres GOT si no te han funado. Ay, no, neta. Ay, no, créeme que en mis tiempos eso no se veía. Se veía más, pues, gente que hacía performance, que modelaba prendas de ropa, promovía el hazlo tú mismo, intercambiaban literatura, música, cine. Ahorita ya son puras fundas y yo así como de... Sería un tema muy interesante hablar en otro podcast, sería un tema muy interesante. Dale, estaría muy bien. Sí. Muy bien. Ya había grabado un video llamado La hipocresía en escena GOT. De hecho, Lilith fue la que me ayudó a hacer ese video. Pero me gustaría hacer un remake ahora contigo. Claro, con gusto. Ok. ¿Puedes decir unas palabras finales a mis suscriptores antes de terminar el video? Pues, en primera, hagan las cosas bien, pórtense bien, no hagan tonteras, tengan cuidado con quién se juntan. Y por último, no se droguen, no fumen, no anden haciendo tonterías, por favor. Seamos más humanos, más empáticos sobre todo. Y pues eso es todo, amiguitos. Muchas gracias, chicos, por ver el podcast hasta acá. Que llegaron a esta parte final, comenten, yo que sé, que comenten, Jane. Pues no sé si les gustaría que habláramos del tema de la escena GOT, como tal, hablar de la subcultura, o que quieran hablar, no sé, de mi experiencia con las vidas pasadas. No sé, cualquier temita ahí que lo comenten ellos. Ahí está. Comenten su tema preferido en la caja de comentarios. Si llegaron a esta parte del video, comenten gato negro, no se me ocurrió otra cosa para que comenten. Y recuerden irse a los miembros del canal, que tenemos una opción de 9 pesos mexicanos para que me apoyen y me ayudarían tanto a cuidar a mis gatitos como a apoyar a mi familia. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Únanse a mi server llamado Nido de Cuervos. Y ahora, sin nada más que decir, soy Azrael the Dead Crow, recordándoles: respeten la creencia de los demás. Bye. Ahí, despídete. Adiós.